Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo set del Open de arbitraje, que lleva el título de Arbitraje de calidad en busca de los ingredientes, donde vamos a debatir cuáles son los elementos clave para garantizar que hay un arbitraje de calidad, en qué situación nos encontramos en España y cuáles serían las áreas posibles de mejora para estar a un nivel, en caso de que consideremos que no lo estamos, a un nivel comparable a los países de primera línea. Para ello contamos con tres jugadores excepcionales. Les han presentado brevemente, pero me gustaría presentarles con mayor detalle para que podáis conocer un poco más el background de cada uno, de dónde vienen las diferentes opiniones que van a manifestar en esta sesión. En primer lugar tenemos a Juan Velázquez. Juan Velázquez, además de amigo, es abogado y director de la asesoría jurídica de Orange en España. Anteriormente fue secretario general y del Consejo de Unidad Editorial y también trabajó en Iberduero y en Iberdrola. Nos manifestará sobre todo la visión, su opinión sobre arbitraje desde el punto de vista de abogado de parte interno, desde el punto de vista de la empresa, de los usuarios del arbitraje, qué es lo que piensan del mismo. En segundo lugar tenemos a Javier Gaspar. Javier es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, es abogado colegiado en el ICAM desde 1979, socio de VCGH, es árbitro también de la Asociación Europea de Arbitraje y finalmente director de las asesorías jurídicas de Telepizza y de Dorna. Y finalmente, que me imagino que muchos de ustedes ya le conocen, tenemos a José Fernando Merino Merchán. Es letrado del Consejo de Estado en excedencia, socio director de Merino Merchán Abogados, titular de la Cátedra de Arbitraje y Mediación de la Universidad Rey Juan Carlos Cima, director del curso del Máster de Arbitraje y Mediación de la Universidad Rey Juan Carlos Cima, que está ya en su 11ª edición, y es autor de diversos libros y monografías sobre arbitraje, incluyendo el Tratado de Derecho Arbitral, que la 4ª edición la publicó Thomson Civitas recientemente, el año pasado, y también de la obra El equivalente jurisdiccional, editado por el Centro de Estudios Constitucionales, que obtuvo el premio Tomás y Valiente. Y sin más, para pasar con el calentamiento, me gustaría que cada uno de vosotros pudiese dar un poco de vuestro background, en qué tipo de disputas os habéis visto involucrados en materia arbitral. Juan, empezamos contigo. Bueno, la verdad es que nosotros en Orange tenemos un número de arbitrajes considerablemente importante, en realidad 27.000 arbitrajes, todos ellos arbitrajes de consumo. Fuera de los arbitrajes de consumo, mi experiencia se refiere a al primer reconocimiento de un laudo arbitral en España por un Tribunal Superior de Justicia después de la reforma de la ley de arbitraje, y fuera de eso a distintos arbitrajes nacionales, digamos que un par de ellos por año, con resultados distintos. Si eso es la pregunta por la experiencia, que evidentemente no tiene nada que ver con la inmensa experiencia del resto de la, iba a decir de la mesa, del tresillo en el que nos encontramos. Muy bien. Javier. Vamos a ver, yo como abogado de parte he intervenido y, a diferencia del anterior ponente que explicaba que desde una firma grande como era Garrigues, pues había unos que recomendaban o no la introducción de las cláusulas arbitrales en los contratos y otros eran los que lo defendían. En firmas más pequeñas como es la mía, pues somos los mismos los que recomendamos e introducimos las cláusulas arbitrales en los contratos y los que luego las tenemos que defender en los procedimientos arbitrales. Luego tendremos seguro oportunidad de hablar con más amplitud del tema, de en qué ocasiones, en qué circunstancias nos parece a nosotros que es recomendable la introducción de una cláusula arbitral en el contrato, porque al final entiendo que esa es una de las cuestiones capitales que nos traen aquí, es decir, arbitraje sí, arbitraje no, arbitraje cuándo. Desde mi posición de secretario del Consejo de Administración y director de la asesoría jurídica de Telepizza, la verdad es que no introducimos cláusulas arbitrales en los contratos de franquicia. Y ahora, precisamente, antes de empezar esta sesión, estaba hablando con un buen amigo y colega con quien desde su posición como abogado de los franquiciados hemos tenido innumerables procedimientos judiciales y hablábamos de por qué no introducir en los contratos de franquicia cláusulas arbitrales. Es un debate interesante. La verdad es que nosotros no lo hemos hecho, yo llevo desde el año 1999 en Telepizza, y no lo hemos hecho porque una cantidad muy importante de los procedimientos litigiosos que tenemos con nuestros franquiciados, en su gran mayoría son reclamaciones de cantidad. Y en reclamaciones de cantidad,
puras, simples, llanas, sin mayor complejidad, pues nos parece que es más eficaz, o por lo menos hasta hoy ha resultado ser más eficaz, más rápido y más barato acudir a la justicia ordinaria que al arbitraje. Bien, es verdad que en el seno de esas disputas entre franquiciados y franquiciadores sí que se plantean asuntos de mucha mayor complejidad, como el derecho a la indemnización, los pactos de no competencia, en fin, no os voy a cansaros con un tema tan especial, en el que sí que la reflexión sobre la arbitrabilidad o la conveniencia de someter a arbitraje ese tipo de polémicas pues se revela mucho más interesante. Pero bueno. Pepe, ¿cuál es tu experiencia? Y también, aprovechamos ya que Javier ha abordado el tema, ¿qué tipo de disputas consideras que son apropiadas para el arbitraje? Bueno, has cambiado la pregunta. No, lo mismo. ¿Qué experiencia tienes en arbitraje? Y ya que Javier lo ha ampliado, ¿qué tipo de...? Yo, bueno, la primera declaración que tengo que hacer es que yo no pertenezco a ninguna empresa de una manera formal, quiero decir, ¿no? Y, por tanto, mi perspectiva es un poco diferente. La experiencia mía personal, bueno, yo me he dedicado porque el derecho cada vez es más poroso, es muy complejo y cuando se pide un currículum un árbitro y pone que es de todo, a mí me echa para atrás, porque el derecho es muy poroso, sobre todo en el arbitraje internacional y en el orden económico. La pregunta directa que me haces, pues mira, yo me tengo la experiencia que puedo volcar en varias cortes, las españolas y alguna fuera también, en materia de construcción, básicamente, o sea, obra, financiero, energía. Es decir, básicamente no me muevo fuera de esos campos porque más de esto, abarcar esto más, yo creo que es difícil. O sea, no digo que no haya personas que lo hagan, pero yo creo que yo me he centrado en estos temas. Desde esta perspectiva, pues la pregunta que me vuelves a realizar ahora, pues yo te diría que en la perspectiva mía, el arbitraje lo que sí tiene es un sentido de crear una cultura jurídica que es coadyuvar con la justicia establecida. Y, por tanto, lo que se pretende es crear personas, porque ahora ha llegado de pronto una aluvión de árbitros. Eso está muy bien, pero tenemos que tener una idea muy clara y de una manera más muy seria, y yo diría que hasta rígidamente seria, y es la formación. El árbitro no solamente tiene que saber sobre el fondo del tema, sino tiene que hacer una llevanza procesal de un procedimiento. Y esa llevanza, esa ordenanza que dirige el árbitro con las partes, pero muchas veces le corresponde al árbitro, pues esa dirección procesal del arbitraje tiene su complejidad, porque precisamente las causas de anulación vienen funcionando fundamentalmente por razones extrínsecas, es decir, porque se produce una ruptura o una quiebra de esas garantías. Por tanto, la formación para mí es muy importante. Es decir, primero, formar. Luego, determinar los ámbitos de competencia del árbitro y, en tercero, buscar la corte más apropiada si no te viene impuesta. Sobre eso, si queréis, hablamos luego. Muy bien. ¿Algo sobre el tipo de disputas que creéis tú, Juan, que no has abordado el tema, especialmente apropiadas para arbitraje? Yo creo que lo que hay es disputas que son inapropiadas para el arbitraje. El problema es distinguirlas en el momento en que uno redacta la cláusula arbitral en el contrato. Creo que hay disputas que son absolutamente inapropiadas, que son en las que el arbitraje puede resultar una senda enormemente dificultosa. Todos aquellos contratos que tengan una pluralidad de partes, todos aquellos en los que lo realmente importante sea la ejecución, no la disputa sobre el derecho aplicable, sino yo he tenido contratos en que nuestra contraparte, contratos de distribución, nuestra contraparte reconocía efectivamente haber incumplido el contrato, reconocía el derecho aplicable y simplemente decía no estoy dispuesto a pagar. Tener un arbitraje donde lo único que pretendo es la ejecución de la condena no resulta efectivo. Los arbitrajes de consumo, con todas sus pegas y su distinción frente a lo que representa el arbitraje clásico, son una solución sensacional. Yo he citado antes la cifra de 27.000 arbitrajes, sobre 14 millones de clientes, representa un 0,2 del total de los clientes, pero hablando en cifras globales, en esos arbitrajes obtenemos la razón en cerca del 67% de los casos. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos 27.000 casos que acuden a tribunales a primera instancia? Planteémoslo desde el punto de vista del coste y del tiempo en la resolución y de la experiencia del cliente. Es desastroso. Por lo tanto, estamos muy contentos con ese sistema, sin perjuicio de ciertos problemas, y hablaríamos, si tuviéramos tiempo, de la recepción de esos arbitrajes por parte o de la anulación de esos arbitrajes por parte de algún tribunal. Pero, con carácter general,
¿qué es lo que pedimos desde la empresa al sistema de resolución de conflictos? Previsibilidad. Cuando se plantea un conflicto y el director general tiene que tomar la opción de plantear o no plantear el litigio, ¿en qué se tiene que fijar? En si vamos a obtener la razón o no vamos a obtener la razón. Eso es lo que pensamos los abogados al principio. A él lo que le interesa es en cuánto tiempo voy a tener la solución, cuánto dinero importa, puedo provisionarlo, de qué manera lo prevengo. Por lo tanto, acudir a un sistema arbitral con todas las garantías y toda la formación, pero que no me permite prever la solución, no es práctico. Acudir a una referencia a la jurisdicción sabiendo que aunque no me vayan a dar la razón, el horizonte temporal es 1 y el resultado es 1, me permite perfectamente considerarlo simplemente como un evento más de negocio. Y por lo tanto prefiero en esos supuestos la jurisdicción. Cuando existen materias dudosas o interferencia de la administración, pues de una parte hay arbitrajes privados que son imposibles con las otras partes y, sin embargo, hay una fórmula de resolución de controversias por parte de la Comisión Nacional de Competencia en la sección o en la parte relativa a los negocios regulados, que son los conflictos de acceso, que se parecen increíblemente a un arbitraje de derecho público, sobre materias además de derecho público. Os voy a preguntar a Javier y a Pepe. Nosotros tampoco utilizamos por defecto cláusulas arbitrales en España, solo cuando nos pide eventualmente el cliente. Convencedme por qué tendríamos que utilizar cláusulas arbitrales. ¿Por qué si en España los tribunales normalmente fuera lo utilizamos cuando tenemos dudas sobre el foro que no tenga un carácter neutral o que los tribunales de justicia no sean fiables? Pero en España la justicia funciona relativamente bien, tiene sus pegas, pero bueno, ¿por qué debería utilizar arbitraje en España? Vamos a ver, en mi opinión, cuando yo recomiendo a un cliente la inserción de una cláusula arbitral en un contrato, lo hago utilizando un triple criterio de medición. Es decir, a mí me parece que hay 3 elementos que son básicos a la hora de decantarse entre arbitraje o jurisdicción ordinaria: calidad, plazo y coste. En lo que a la calidad se refiere, ¿cómo comparan hoy en día en España, desde mi experiencia, por supuesto, la calidad de las resoluciones judiciales con la calidad de los laudos arbitrales? Bueno, yo he de decir que en mis 35 años que llevo de intervención profesional, la previsibilidad a la que tú aludías antes, que está muy ligada con la calidad, es decir, una resolución judicial imprevisible generalmente es una resolución judicial que adolece de falta de calidad. Uno se encuentra con sorpresas, con determinadas sentencias en las que el juez sale por peteneras cuando incluso ninguno de los dos litigantes lo hubiera podido esperar, ¿no? La calidad del arbitraje, la calidad de los laudos, en mi opinión, hoy en día, por término medio, en España es superior a la calidad de las resoluciones judiciales. Y por una razón absolutamente elemental, que entiendo que todos ustedes conocen y muy posiblemente comparten. En igualdad de condiciones de formación de árbitros y de jueces, el juez tiene que poner, el juez típico de primera instancia, ayer llamaba a un hermano mío que es juez de primera instancia para preguntarle cuántas sentencias has puesto al año en los últimos 5 años, entre 450 y 500. Es decir, 450 o 500 resoluciones en 200 y pico días laborales, sale una media de 2 o 3 sentencias al día. El árbitro normalmente cuenta con un plazo de un mes y medio, 3, 4, 5, 6 semanas para dictar su laudo. En igualdad de condiciones de calidad, igualdad de formación jurídica, igualdad de conocimientos jurídicos entre un árbitro y un juez, aquel que dispone de un mes y medio para dictar su resolución, lógica, natural y racionalmente, pues habrá muchas más probabilidades de que esa resolución sea más, tenga mayor calidad que la que el juez que ha contado con 3, 4 o 5 horas para dictar la suya. Entonces, a mí me parece que en lo que a calidad se refiere, desde un punto de vista de media, no hay elección. Plazos, que es otro elemento absolutamente trascendental y esencial para nosotros cuando aconsejamos a nuestros clientes qué hacer o a dónde ir. La media de los arbitrajes en los que yo intervengo, entre los 4, 5, 6 meses que se puede llevar el proceso previo de solicitud de arbitraje, nombramiento del árbitro, comprobación de sus datos de identidad, independencia, etcétera, etcétera, y luego el arbitraje en sí. La realidad es que un arbitraje se sustancia normalmente en un plazo de 1 año, hoy en España, en prácticamente casi todas las cámaras arbitrales que existen. En primera instancia, todos ustedes saben que
resoluciones en menos de un año es muy difícil. La media, yo estimaría que puede estar en el entorno de los 15, 16, 18 meses y, en la mayoría de los casos, con una apelación a continuación que se va a llevar sus buenos entre 12 y 24 meses más. Es decir, es más rápido un arbitraje en condiciones normales que un procedimiento ordinario ante la jurisdicción ordinaria. Y luego hay una tercera pata en la que efectivamente el arbitraje sale perdiendo, que es el coste. Es decir, un procedimiento de cuantía de 100.000 euros actualmente, promediando el coste de tasas y coste de árbitros de 4 cámaras, las que más y mejor funcionan en Madrid, viene a costar entre 9 y 14.000 euros, según unas u otras. Si la cuantía es de 1 millón, entonces nos estaríamos moviendo en cifras entre 25 y 45.000 euros. Evidentemente, este apartado no existe en la jurisdicción ordinaria, donde solamente hay la tasa, ahora eliminada para las personas físicas, pero en fin, que es absolutamente despreciable si lo queremos comparar. Es decir, en cuanto a coste se refiere, el arbitraje sale perdiendo. La cuestión es, ¿está uno dispuesto a sacrificar, a cambio de conseguir una mayor calidad y una resolución en un plazo fijo y determinado, ese coste incremental que viene a suponer entre un 10 y un 3% de la cuantía? Esa es la gran cuestión a responder. Bueno, bien, yo me suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Javier Gaspar, pero si a mí me preguntara una empresa, yo me haría un eje de coordenadas, diría ámbito y naturaleza de la controversia. Ámbito sería si es arbitraje interno o arbitraje internacional. Si es arbitraje internacional, señores, es que no hay otra opción que el arbitraje, porque no hay una jurisdicción universal. Y frente a los que dicen, bueno, es que el arbitraje internacional puede, y es cierto, el arbitraje puede durar 2 y 3 años, sí, y más, pero ustedes se imaginan lo que duraría un procedimiento judicial sin una ley aplicable de jurisdicción ni una sede determinable. O sea, sería una cantidad de excepciones que duraría 20 o 15, 30 años, es decir, no ha sido así. Por lo tanto, el ámbito determina el tipo de arbitraje. El arbitraje internacional es absolutamente necesario, no tiene escapatoria. Es decir, un conflicto, una controversia que tiene una naturaleza internacional debe ser residenciado en el arbitraje internacional, es decir, porque no tiene otra salida, es decir, no hay solución. Arbitraje interno. Respuesta. Hay que atender a la naturaleza de la controversia. ¿Por qué? Pues porque efectivamente si la controversia es muy pequeña, bueno, yo parto de una tesis general, que no sé si será compartida, tampoco me preocupa mucho si no lo es, pero en el sentido de que todo es arbitrable, excepto lo que la ley dice que no lo es. Y desde ese punto de vista el arbitraje hay que hacerlo llevadero a todo el mundo. Ahora bien, si me preguntan a mí, pues yo diría, oiga, vamos a ver, si usted tiene un conflicto de 25.000 euros o 10.000 euros, no le aconsejo el arbitraje. Entonces entramos en los parámetros que muy bien señalaba Javier Gaspar. Pero a partir de una determinada cifra sí es conveniente, porque yo no estoy tan de acuerdo con que el arbitraje sea más caro, incluso para medianas, pequeñas, medianas, no ínfima cuantía, que el arbitraje sea más caro, más costoso que los jueces del Estado. Porque en realidad, como mínimo, aparte, menos mal que han quitado las tasas, pero bueno, las tasas habría que tener en cuenta una cosa, que nosotros pagamos por vía de impuestos mucho dinero a la justicia del Estado. Muchas veces se obvia ese tema. Y por otra parte, caben por lo menos 2 instancias, y algunos abogados se empeñan en llevar en casación lo que ya no cabe, y por no decir en amparo. Pero son costes que aquí se están produciendo constantemente. Mientras que el arbitraje, como el arbitraje interno sí tiene un plazo bastante fijado, pues realmente puedes solucionar un conflicto relativamente rápido. Pero por otra parte hay un problema de naturaleza contable financiera, y es que en una empresa, y me refiero a pequeñas empresas, cuando aparece en el activo del balance que hay un conflicto, pues lo tienen que provisionar. Y cuando esa sociedad pues quiere fusionarse con otra, porque yo lo he vivido, o la quieren comprar, o entran nuevos accionistas, pues dice, mire, usted tiene aquí un conflicto judicial, tal. No, es que está ganado. Bueno, pues mire, yo no me lo creo que usted haya ganado. No, porque ya hemos ganado. Sí, pero usted tiene aquí un conflicto. O sea, se produce un efecto reductor de adquisición de participaciones o acciones, simplemente porque en el balance aparece un conflicto que va a durar 2 o 3 años, que es lo que dura en España, como mínimo, un conflicto judicial. Y en tercer lugar, porque no lo he señalado al principio, hay otro tema, que es la confidencialidad. Es verdad que ya los arbitrajes, afortunadamente, pues van tomando una publicidad que además es bueno para crear una opinión juris, una naturaleza, un constructo
doctrinal, que conozcamos todos cómo se van desarrollando y finalizando los procesos arbitrales, porque va a crear un corpus doctrinal. Pero todavía el arbitraje, como elemento esencial, es la confidencialidad. Yo he participado en arbitrajes ad hoc y de equidad, que realmente lo que no quieren es que ni siquiera sepan las Cortes qué es lo que se está discutiendo. Me estoy refiriendo a la división de grandes patrimonios familiares. ¿Por qué? Pues porque el momento que incluso te hacen firmar una cláusula añadida, una sobreañadida cláusula, como le llamamos, sobre la confidencialidad, no ya la que marca la ley, sino incluso como cláusula penal. ¿Por qué? Porque realmente cuando en un arbitraje se sustancia y interviene mucha gente, no solamente en el aparato decisor, que son los árbitros, los que intervienen, peritos, testigos, sino en el aparato administrativo puede haber fugas de documentos. Entonces, desde esta perspectiva también yo analizaría y decir, bueno, ¿qué tipo de arbitraje es? Por eso, Javier, creo que estoy de acuerdo con Javier, pero que habría que atender primero el tipo o naturaleza de la disputa y el tipo o naturaleza de la controversia, más el factor añadido de la confidencialidad. ¿Interesa mantener la confidencialidad, sí o no? Muy importante. Juan, ¿quieres añadir algo? Yo estaba recordando unas palabras de Javier cuando me convocó a esto, diciendo, Juan, no buscamos las opiniones más entusiastas, sino las más plurales. Y tengo que discrepar de mis miembros, de mis compañeros de tresillo, por la experiencia que tengo yo. En primer lugar, con relación al arbitraje internacional, me parece un medio sensacional y un medio muchas veces insustituible, pero no siempre. Y digo no siempre porque tenemos miedo a otras jurisdicciones, fundamentalmente los juristas españoles, por razón del idioma. Y sin embargo, existen muchos aspectos en que resulta enormemente recomendable acudir a la jurisdicción extranjera. Tengo un caso, por ejemplo, de un litigio a 3 bandas con un banco, con una entidad financiera inglesa, donde me resulta mucho más práctico someterlo al derecho inglés, enormemente rígido, porque me da además acceso a las autoridades financieras del Reino Unido. ¿Que eso me va a exigir un coste en abogados? Sí, pero es que cuando estamos hablando de arbitraje internacional y en general de arbitraje, el factor del coste es, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, secundario. Es mucho más importante todo el resto. Porque el análisis que hacemos desde la empresa de los litigios empieza no en el resultado ni en la calidad, sino en la provisión y en cómo vamos a lidiar con este contratiempo económico. La calidad del laudo, no cabe duda de que es mucho mejor un laudo de calidad que un laudo que no la tiene. Pero yo los laudos los leo exactamente igual que las sentencias, empezando por la parte dispositiva, punto. Lo que haya de ahí hacia arriba, la justificación del fallo, me va a resultar muy interesante. Puedo descalificar a uno o a otro en función de la fundamentación que tenga. Pero para mí lo importante es el resultado y el tiempo en que tengo el resultado. Si constituye un precedente inconmensurable que va a ser citado en todos los repertorios o no, me la refanfinfla. Yo lo que sé es, tengo que pagar, no tengo que pagar y de qué manera, y para esto sirve toda la motivación y la calidad del laudo, de qué manera puedo recurrir. Un laudo con enorme calidad, pero con conflicto con el orden público internacional, deja de tener calidad. Por eso, quizá mi experiencia evidentemente viene determinada, o mi opinión viene determinada por mi experiencia. ¿Qué litigios tenemos nosotros que podrían ser susceptibles de un arbitraje nacional? Pues tenemos anualmente cerca de entre 40 y 60 litigios con distribuidores. Distribuidores donde ellos se reclaman a gente, reclaman la comisión, un clásico, ¿de acuerdo? Cuantías entre 100.000 y 2 millones de euros. Cuando empecé a encargarme de esta labor en la empresa en la que estoy, los provisionábamos al 100%. Cuando vi cuál era el resultado de los tribunales, la jurisprudencia, y lo evalué, pudimos reducir a un tercio la provisión. Cuando hicimos una calibración fina, reducimos a la 10ª parte, porque sabemos exactamente qué es lo que dicen los tribunales, por qué lo dicen, cuándo lo van a decir, y sabemos desde que se ha producido la resolución del contrato cuál va a ser la evolución previsible, cuánto nos van a reclamar y cuál va a ser la consideración final. De tal manera que incluso en ocasiones, particularmente brillantes, sabíamos que la contraparte iba a recurrir y solicitamos la suspensión de la ejecución en primera instancia porque las costas del recurso, que lógicamente iban a ser en su contra, nos cubrían la condena de la primera instancia. Entonces, la calidad, luego,
Es cierto que el número de laudos que un árbitro dicta y el número de sentencias que un juez dicta es totalmente distinto, pero normalmente el número de actividades que un árbitro realiza, distintas de dictar laudos, también es considerable. Yo no tengo hasta el momento una sensación de desproporcionada calidad en el supuesto de los laudos frente a una ínfima calidad en el supuesto de las sentencias. Sentencias disparatadas las tengo, por supuesto. Laudos disparatados también. Lo que ocurre es que cuando el laudo es disparatado, se me ha acabado la posibilidad de recurso. Salvo las mínimas causas de anulación, una grosera inaplicación del derecho español o de todos los precedentes no se podría ser objeto de recurso, o difícilmente puede ser objeto de recurso de anulación. Y esto, en supuestos en los que, por razones de coste, previamente tengo que haber optado, quizás varios años antes, por la opción de arbitraje o de jurisdicción, hace que me decante generalizadamente por la jurisdicción y no por el arbitraje, existiendo, y yo creo que en esto tengo que reconocer todo lo que se ha dicho, árbitros y cortes españolas de calidad inmejorable. Pero la previsibilidad que me ofrecen los tribunales, la posibilidad de recurso que me ofrecen los tribunales, no me la está ofreciendo el arbitraje nacional. Sé que, y disculpa Javier, sé que hay instituciones internacionales, como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, en la que existe una especie de revisión formal previa a la comunicación del laudo, para ver que aquello, sin entrar en los aspectos de fondo, constituye un laudo con una forma. Yo, ¿qué que os diga? He recibido en un mes de diferencia sobre exactamente el mismo asunto, con exactamente el mismo tipo de contrato y unos hechos prácticamente idénticos, dos laudos totalmente contradictorios. Después de eso, dictados por árbitros pertenecientes a la misma Cámara. Mi impulso para acudir voluntariamente al arbitraje es limitado. Pero vamos a ver, es que yo creo que has empezado con el arbitraje internacional de un asunto de Londres y luego te has derivado al interno, me parece. Porque mi experiencia existe en los dos campos. Ya, pero es que yo entonces, con relación al arbitraje nacional, los casos que tengo son de algún arbitraje sensacionalmente realizado en tiempo y forma y con una calidad óptima, y tengo la experiencia contraria también. Sí, pero vamos a ver, era simplemente por matizar una cuestión. Es decir, si a mí me preguntan, siempre estamos en la posición que te pregunte una empresa, pues, y es en Inglaterra, en Londres, pues a lo mejor no tendría inconveniente en someterme a los tribunales de Londres, a lo mejor. Tampoco muy claro, pero a lo mejor. Bueno, pues tienes que contratar a un abogado, etcétera, pero a lo mejor. Pero realmente, y quizás sea la línea del objeto social de vuestra empresa, pero cuando realmente se trata de hacer una obra pública en Pakistán, o en Arabia Saudita, o en Venezuela, el metro, tal, realmente te metes en un mundo poroso y desconocido, ignoto, de qué van a hacer los jueces nacionales en esa concreta controversia. Y por tanto, yo prefiero irme a las 20 buenos árbitros que hay ahora mismo internacionales, porque me van a dar una experiencia consolidada con el paso del tiempo y el conocimiento de materias que aparte no lo va a tener ningún juez, es que no existe esa jurisdicción. Ahora, ese es el tema, o sea que con carácter general este es el criterio. Ahora, con carácter particular, si el que tiene que resolver es un juez de Londres y ya tiene una secuencia de resoluciones en casos parecidos, yo no pondría muchos inconvenientes. Pero también quiero deciros una cosa, y es que en cuanto al arbitraje interno que tú luego has derivado, efectivamente, si tienes unas sentencias de casos sencillos, perfectamente consolidadas, reclamaciones de pago, donde los jueces te estén dando la razón, yo veo necesario decirle a la empresa, a la compañía, que se vaya a un arbitraje. Pero cuando la controversia es más compleja, sí me pensaría entregarlo al arbitraje por una sola razón, porque es que la formación, y hay que decirlo, y eso vimos, el otro día estuvimos hablando con el Consejo del Poder Judicial, la formación del juez hoy día no es la más adecuada, y hay que decirlo. No es que sea mala, es que realmente el derecho tiene ahora unas formas diferentes, unos contenidos económicos y financieros absolutamente desconocidos, y realmente son controversias de una profundidad en cuanto al conocimiento material de lo que se va a discutir, muy porosa, muy profunda, y claro, eso o te lo da un especialista
que esté rodado en esa resolución de controversia, o entrégalo al juzgado 32, que tiene eso y tiene 47 cosas, por no decirte 200, completamente diferentes. Es decir, que todo es un problema, por tanto, de análisis del casuismo del caso a caso. Yendo a lo Pero general. no hacer teorías generales porque me parece que no estamos en el campo adecuado. Yendo a lo general de nuevo, porque hemos ido ya mencionando muchos ingredientes de lo que compondría un arbitraje de calidad. Hemos hablado de la calidad de las resoluciones, del plazo, del coste, de la confidencialidad, de la previsibilidad. ¿Algún otro ingrediente que penséis que es importante para poder evaluar si un arbitraje es de calidad? Además de los Vamos a ver, anteriores. en mi experiencia personal, y aunque simplemente quería apuntar por rematar el tema anterior, que me parece clave y capital. Cada uno tiene su experiencia particular. Tú dices que te acabas de encontrar con dos laudos radicalmente contradictorios sobre el propio tema y eso es absolutamente desasosegante, valga la expresión, ¿no? Yo he de decir que en los arbitrajes en los que he intervenido en estos 30 y tantos años de ejercicio, un 2 o un 3% me he encontrado con resoluciones imprevisibles, ¿no? Cuando hablábamos antes de la predictibilidad. En los procedimientos en primera instancia basta acudir a la estadística. El último dato conocido de 2013 es que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado recurso de apelación en un 38% de los casos. Es decir, que cuando uno obtiene una sentencia en primera instancia sabe que estadísticamente hay un 40% de probabilidades de que esa sentencia sea rectificada por la Audiencia Provincial. Me parece que es un dato muy relevante. Es un dato muy relevante respecto a la calidad de la sentencia de la primera instancia y de predictibilidad. Pero en relación con lo que tú me decías de datos importantes para la calidad del arbitraje, en este país se produjo evidentemente un salto en el momento en el que aparecieron las instituciones arbitrales. Yo recuerdo los arbitrajes de finales de los 70 y de los 80 en los que se acudía al juez, el juez nombraba a un colegiado, muchas de las veces a voleo, que no tenía ni idea de lo que era un arbitraje, que organizaba el arbitraje como Dios le daba a entender y donde efectivamente el interés del arbitraje era prácticamente inexistente. En el momento en el que aparecen las instituciones arbitrales organizadas con sus reglamentos, con sus sistemas logísticos, hubo un salto muy importante hacia la calidad del arbitraje. Eso a mí me parece un dato muy relevante. Sí, la medida de la calidad del arbitraje viene dado por la Corte. Y dos, que para mí es el punto esencial del arbitraje. El arbitraje vale lo que vale el árbitro. En el fondo, ese es un lema que es algo más que un lema. Y hay que elegir o designar el árbitro adecuado a la controversia. Y por tanto, es muy importante también saber, como prescriptor, qué corte nos interesa por su prestigio, pero no solamente por su prestigio, sino porque sobre esa concreta materia tenga un corpus doctrinal, como antes decía, resuelto, con un grupo de árbitros perfectamente preparados. Esto es muy importante. Yo recuerdo, si me permitís, no sé si en 2 minutos, tuve una experiencia muy curiosa, no voy a dar nombres, pero hace años me llamó una compañía de seguros que había retrocedido riesgos a una compañía norteamericana de Pensilvania para, de alguna manera, si se producía el siniestro, porque era una central, la asegurada era una central química, pues pudiera repartirse el siniestro a través de la retrocesión de las primas que recibía la de Madrid, ¿no? Que era una empresa muy importante de seguros, Bueno, el siniestro se produce. Entonces, nosotros entendemos que como el contrato se celebró en Madrid, pues los jueces eran los de Madrid. Pero los americanos decían, no, el siniestro es allí, la legislación americana del Estado es los siniestros determinan la competencia. Bueno, hay un problema, pasaban los meses y tuvimos que disputar esta cuestión ante un juez que se llamaba Zampano, un juez que en Nueva York. Designamos un abogado neoyorquino y pasaban los meses y no decía nada. Y yo me preguntaba, ¿pero no decían que la justicia americana es tan rápida? Pero pasaban 2 años, 3 años, y el tema allí colocado y no se resolvía. Hicimos un acto parecido a lo que se llama el impulso procesal, nos personamos allí todas las partes, y entonces el juez Zampano nos llamó y nos dijo, miren ustedes, los españoles dicen, y con razón, que el contrato debe celebrar, fue en España, por tanto los jueces españoles son los que deben entender de esta cuestión. Pero los americanos dicen que como el siniestro se ha producido en Pensilvania, en una localidad ahí, ¿no? Pues dice, yo no sé resolver el caso. Cosa que, claro, el non-liquid en España casi es un delito, ¿no? Y como no sé resolver el caso,
pues miren, entonces vino lo bueno, dice, les doy 48 horas para que designen un árbitro, porque si no, lo voy a designar yo. Entonces nos fuimos rápidamente al hotel, porque lo peor que puede pasarte es que el juez te nombra un árbitro que a lo mejor no tenía, si me permite la expresión, ni puñetera idea de un tema tan complicado como era de seguros, con retrocesión de riesgo. Y ya por fin nombramos un árbitro, nos lo santificó el juez Zampano y tomó sus carriles, el procedimiento, a través de la vida. ¿Qué vemos aquí? Vemos primero un juez honesto. Dice, mire, yo es que no sé resolver, me lo podía haber hecho antes, tuvo 3 años y medio. Pero bueno. Un juez español, si dice eso, directamente a Carabanchel. Sí. Claro, no puede, o sea, no puede dejar de fallar, lo dice la ley. Bueno, y en segundo lugar, ¿qué vemos? Pues que las partes buscamos al árbitro de calidad. Vimos que las jurisdicciones se habían hundido, las jurisdicciones nacionales, porque no había un puente entre las dos jurisdicciones. Era tan difícil crear allí un constructo que pudiera ser una jurisdicción tercera que resolviera el tema, que era difícil, era imposible. ¿Y qué hicimos? Pues después le pedimos una ampliación al juez, porque 48 horas no nos dio tiempo, nos quedamos allí pues casi 8 días, él nos dio 10 días, y llegamos al nombramiento de 3 árbitros, de los 3 muy especializados en materia de seguros. ¿Qué quiere decir esto, Javier, moderador? Pues que en el fondo lo que buscamos fue la especialidad, la naturaleza de la controversia, y luego lo que fijamos también fue un tempus para que el árbitro resolviese. O sea que si hubiera seguido por el tema de la jurisdicción internacional, no sabríamos cuándo se hubiera terminado. La calidad. Buscamos la calidad, que es muy importante, ¿eh? La calidad en el árbitro. Por eso te respondo, otro factor más, la calidad de la corte, la calidad del árbitro, que sabrá designar al árbitro con mejor preparación para una concreta controversia. Me gustaría haceros un par de preguntas sobre cortes arbitrales y árbitros, y luego pasaríamos a hacer una votación también para ver cuál es la opinión del público sobre los diferentes ingredientes de arbitraje en España. Respecto a sedes arbitrales, se suele decir con cierta ironía que en España hay más cortes de arbitraje que arbitrajes en sí. ¿Qué opináis al respecto? Pues que como la base es asociativa, que es la forma jurídica más simple de crear un órgano complejo, orgánicamente complejo, pues realmente, efectivamente, 3 personas se juntan mañana o esta tarde y crean una corte. Le ponen un nombre y aprueban los estatutos y se ha acabado. Es que las sociedades de capital, pues como todo el mundo sabéis muy bien, pues tienen unos trámites mucho más complejos y sobre todo un control mucho más riguroso, de entrega de libros, etcétera, de información al registro mercantil, etcétera. Entonces esto ha facilitado que cualquier persona, aunque no tenga ni idea de lo que es el arbitraje, dice, bueno, yo me voy a posicionar en este mercado a ver si me cae algo. Esa es una razón, pero de esas cortes pues hay que tener mucho cuidado con ellas, porque no quiero prejuzgar, tampoco se trata de hacer aquí propaganda de unas en contra de otras, pero que vean que, claro, la base asociativa es tan simple en su propia esencia, su constitución, que cualquier persona puede crear un corte. No hay más criterio, o sea, no hay ningún criterio. En cambio, cuando se trata de cortes ya consolidadas por el tiempo, con respaldos, pues evidentemente lo que ya buscas pues es una panoplia de buenos árbitros, una organización, una ordenanza procesal bien hecha, un reglamento. Normalmente pues estos reglamentos ya son casi que internacionalmente, casi pretendemos que sean los mismos, aunque todavía hay diferencia, y eso realmente es lo que te da la diferencia. Para fin, eso es lo que es el corte, ¿no? Lo que te da la diferencia. Javier. Sí, vamos a ver, el panorama en España es un poco engañoso porque cuando decimos que hay 57 o 58 cortes, bueno, 50 son las provinciales de cada una de las cámaras. En realidad hay muchas menos cortes, hay 7, 8. Son muchas, son pocas, debería haber una. Bueno, esto es darwinismo puro y mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay sitio para muchas cortes o para más cortes porque el mercado lo demanda, pues saldrán adelante las que lo hagan mejor, y las que lo hagan peor, las que tengan peores árbitros, las que tengan peores organizaciones logísticas, no irán adelante. A mí no me parece que la cuestión, el debate sería mejor que hubiera solo una o dos muy buenas, sería mejor que todas se reunieran en una única institución. Pues si hay varias, hay competencia entre ellas y no me parece malo, ¿no? Y saldrán adelante las que mejor lo hagan. No me parece que sea un tema capital. Y respecto a árbitros, salvo que tú quieras añadir algo. Respecto a árbitros, como uno de los temores que tenemos los usuarios es precisamente
y este tendrá alguna relación con la otra parte o no. Con lo cual, ¿cómo se puede preservar la independencia y la imparcialidad del árbitro? O sea, ¿podemos realmente medir por criterios objetivos que el árbitro es realmente independiente? Vamos a ver, ahora hay una expresión muy acuñada que cuando la oyes semánticamente te echa para atrás, pero luego tiene un sentido de yo soy árbitro independiente. Bueno, es que todo árbitro debe ser independiente, pero cuando alguien se pone eso, lo que quiere decir es que no está vinculado pues ni a grandes empresas, corporaciones, ni siquiera a grandes despachos que tienen, ya saben, pues tentacularmente unas zonas de influencias. En ese sentido, la frase es válida. Verdaderamente, el problema de la independencia y la imparcialidad del árbitro es uno de los temas más delicados del arbitraje. Por eso, precisamente por eso, la calidad. Otra vez, las cortes más prestigiosas te exigen rellenar unos formularios muy rígidos bajo tu exclusiva responsabilidad, que realmente si esos protocolos luego tú mismo los has incumplido porque se descubren relaciones profesionales, económicas, incluso familiares, con alguna de las partes, pues claro, puede venir una responsabilidad personal del árbitro. Eso hay que hacerlo porque en otro sentido, realmente el arbitraje es una de las fugas del arbitraje. Es decir, muchos operadores internacionales me han dicho, hombre, es que da la casualidad, parece como si aquí hubiera una endogamia y todos los árbitros pues están interesados o volcados en determinadas empresas. Bueno, me lo han dicho. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo intelectual y decir, hombre, no, es que puede ser que haya alguno, porque claro, pero entonces lo que se trata es de, yo diría, dos criterios. Primero, que las cortes tengan unos protocolos muy rígidos a rellenar para que se asuma la responsabilidad. Y luego mi criterio personal, cuando se tiene dudas, no aceptar el arbitraje. Cuando se tienen dudas, no aceptar el arbitraje. Eso de querer por llevarse unos buenos honorarios, yo no sigo adelante porque es total, hacemos daño a la institución. Yo personalmente, es decir, eso cada uno ya en su foro interno que lo decida. Yo personalmente lo que puedo decir es que en caso de duda no acepto el arbitraje. Javier. No quiero que me recuse. Totalmente de acuerdo con Pepe en que una de las grandes inquietudes del justiciable, del cliente, a la hora de optar por arbitraje sí, arbitraje no, es la preocupación por la imparcialidad del árbitro. La cuestión se plantea en los siguientes términos. Como todos ustedes saben, cuando uno recusa a un juez, en última instancia no es el juez el que decide sobre su recusación, mientras que en sede arbitral es el propio árbitro el que decide sobre su recusación. Hay una sentencia paradigmática que muchos de ustedes conocerán, de junio del 2012 de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se anuló un laudo muy importante por no haber estimado el árbitro, uno de los árbitros, la recusación que se le planteó. Si uno lee la sentencia, se queda espeluznado, porque la sucesión de causas de recusación puestas de manifiesto y de vinculaciones entre el tal árbitro y los despachos de abogados intervinientes y el cliente era espeluznante, a pesar de lo cual no admitió el árbitro su recusación, dictó un laudo y luego la Audiencia Provincial lo tuvo que echar para atrás. Bueno, eso es una fuente de preocupación importante, pero mientras sea el propio árbitro el que tenga que decidir sobre su recusación, o partimos de, como dice Pepe, una absoluta honestidad del árbitro y esa solución que es en caso de duda me abstengo, obviamente, si no, seguirá siendo fuente de preocupación para el justiciable el de la independencia del árbitro, sí, sin duda. Juan, para vosotros es un question mark cuando nombráis, hacéis una sumisión al arbitraje. ¿Os planteáis va a ser independiente o no? ¿O dais por hecho que habrá tres y así? Vamos a ver, en primer lugar, el problema que tenemos siempre es que el arbitraje se pacta cuando, de la misma forma que la cláusula como decía antes Carlos, cuando nadie piensa en que vaya a haber un conflicto. Y eso da lugar a las famosas cláusulas Cluedo del arbitraje, será en Londres, con ley china y árbitros suecos. Cuando está bien meditada la decisión sobre el arbitraje, lo que realmente importa es el respeto de la Cámara o de la Corte que va a administrar el arbitraje. Cuando se tiene la oportunidad de reunirse con la otra parte, habiendo surgido ya el litigio, y tomar la decisión de someterlo a un arbitraje técnico, en un arbitraje ad hoc, eligiendo los árbitros, seguramente no exista solución más favorable para las partes y para el arbitraje. Cuando tienes que preverlo con mucho tiempo de antelación y decidir sobre el método de resolución de la controversia,
y la única referencia es la lista que pueda proporcionar, la decisión que pueda proporcionar pasado el tiempo el tribunal arbitral, quien te tiene que merecer respeto por su independencia y por su seriedad es la Corte que administra el arbitraje, que bien se debe ocupar, y este es otro problema importante, supongo, de las Cortes arbitrales, la selección y el manejo de los árbitros que estén en la lista, porque si uno quiere tener un respeto de la comunidad jurídica, los árbitros que estén en la lista tienen que ser prestigiosos por sí mismos. Y a ver quién le dice a un árbitro que es prestigioso por sí mismo, que debe abstenerse y que la cláusula de recusación o de abstención existe. Entiendo que esos son problemas muy importantes de la gestión de la Corte. La que merece el respeto, desde luego, es la Corte. Muy bien, pues me gustaría saber la opinión del público sobre diferentes factores o ingredientes de la calidad de arbitraje. Vamos a pasar a un sistema de votación utilizando los mandos que habréis recogido al inicio, cuando os habéis registrado. Luis, podemos empezar a poner las preguntas. Básicamente lo que vamos a votar es de 1 a 5 los diferentes factores que hemos determinado más importantes para determinar la calidad del arbitraje. Aparecerá una cuenta atrás de 15 segundos. Una vez que aparece que empieza la cuenta atrás es cuando se puede votar. 1, si es muy malo, lo que creéis que el coste del arbitraje es muy malo, o sea, es muy elevado. Y 5, es excelente, el coste es comparado con el de los tribunales, sería adecuado. Con lo cual empezamos con el primer punto. Ya podéis votar. Se os encenderá un botón verde para acreditar que el voto ha sido computado. Muy bien. ¿Algún comentario sobre estos resultados? 45% regular, 26% bueno. Me quedaría con ello. Sí. ¿Qué pensáis? Bueno, ¿Algún comentario? Pasamos al siguiente punto. Yo insisto que desde el punto de vista de la empresa, el coste del arbitraje no es el factor importante. Si uno se va a un procedimiento judicial y el procedimiento judicial te va a exigir una pericial complicada o una defensa técnica, el coste no debe ser muy distinto. Vamos a pasar al segundo factor, la duración de los procedimientos. Cuenta atrás del procedimiento arbitral. Si podéis votar ya. Bueno, parece que la opinión generalizada es que son buenos o excelentes, en consonancia con lo que hemos venido opinando. No creo que haya mucho que comentar. Sí. Pero vamos a pasar ahora a la calidad de los árbitros, a ver si el público está de acuerdo con lo que se ha venido diciendo en las diferentes mesas. ¿Podéis ya votar? Efectivamente, parece que la mayoría del público piensa que es bueno, muy bueno, y nadie tiene la opinión de que la calidad de los árbitros en España sea muy mala. Estos resultados los vamos a grabar, vamos a quedarnos con los datos estadísticos de lo que opina el público. Creemos que tenemos una muestra lo suficientemente representativa como poder tratar una serie de conclusiones, con lo que os agradecemos la participación en esta votación. Pasamos al siguiente punto, independencia de los árbitros. Ya se puede votar. Independencia de los árbitros. 1, muy malo, 5, excelente. 1, si no son independientes. Si la independencia es paupérrima. Bueno, sale por encima del regular, pero la media yo diría que está en regular. Regular bueno. Y sorprende también que haya gente que considera muy malo o malo. O sea, la percepción es importante porque al final es quien va, cuando vas a decidir si lo nombras o no, es un punto importante. ¿Queréis comentar algo sobre este punto de la independencia de los árbitros? Sí, no, es que claro, esta es la gran preocupación de los litigantes y de las empresas que se van a someter a un arbitraje. Es decir, ellos se juegan, cuando hay intereses económicos, una controversia que se somete a un conflicto
a resolver por un árbitro, pues realmente lo que les preocupa es este árbitro sea uno independiente. Por lo tanto, el hecho de que haya salido, fijaros bien, como en la primera, la media, es decir, no me refiero a la media aritmética, sino más bien a la mediana de regular, realmente marca un sentido de contradicción. Fíjate que en la primera... Preocupante, ¿no? Sí, de preocupación. Es decir, no me atrevería yo a decir, en la primera Javiera pasa igual, no me atrevería yo a decir que es muy malo ni excelente, que son los extremos. No me decanto por malo y por bueno, aunque vemos que el arco se acerca, sino vamos a dejarlo en regular. Claro, evidentemente, ¿por qué? Pues porque en cambio al juez lo ven como, cosa que habría que estudiarla, lo ven como desde un punto de vista de una posición institucional, y dice, este sí que es independiente. Bueno, eso habría que verlo también, es decir, porque el juez es una persona que está afectada por las relaciones intersubjetivas de todos los litigantes. Es decir, el juez cuando resuelve un tema de arrendamiento, él o es propietario o es arrendador. Y cuando hay un problema de comunidad de vecinos, o es propietario o no lo es. Es decir, porque no existe el superjuez. Entonces, claro, por eso la tendencia a ser regular. Y yo pues creo que la gente pues tiene razón. Es decir, no tenemos por qué confiar a priori, porque claro, esto es un juicio de valor lanzado a priori y objetivamente. Yo estoy seguro que si metes el matiz, otro factor corrector, es decir, en la corte tal y en la corte tal, entonces saldría el arco sería muy diferente. Esa es la explicación que quiero dar. Simplemente insistir en algo que ya he dicho antes. La diferencia es que cuando uno tiene dudas sobre la imparcialidad del juez, tiene a su alcance un procedimiento en el que es otro diferente a ese juez quien resolverá, y en el caso arbitral no es así, ¿no? Sí, pero casi nunca prosperan. Bien, eso es otra cosa. Casi nunca prosperan. No, yo simplemente me gustaría sería interesante que las propias Cortes hicieran un estudio de cuántos árbitros son exclusivamente árbitros y cuántos son abogados de arbitraje y ocasionalmente hacen arbitraje. Sí. Porque eso multiplica los conflictos de interés. Eso pasa una cosa, eso pasa una cosa, que si una persona se declara solamente árbitro, en España posiblemente no podría vivir, económicamente me refiero, porque no hay asuntos. Me gustaría pasar a otras dos preguntas que van más... Simplemente abre un debate muy interesante, que es ¿los árbitros deberían ser profesionales o no? Deseablemente. La formación. Otra cosa... No, yo insisto en la formación. Es decir, no puede ser... Perdonadme si ofendo a alguien. Lo que no puede decir es que el colegio abogado, el que quiera que se apunte a ser árbitro. Perdonadme, no soy elitista, pero creo que no es este el camino. Yo digo, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Ha hecho cursos? ¿Con quién ha hecho los cursos? ¿Qué idiomas habla? Es decir, claro, es que no veáis en esto una posición ni mucho menos elitista. Bueno, estamos en un foro abierto de arbitraje, yo creo que se debe decir. Es decir, la formación, insisto, es esencial. Acreditar la formación, y no solamente una formación genérica, sino una formación, si es materia de energía, saber de temas de energía y poderlo acreditar. Es la única manera, señores. Si no, pues realmente pues estamos hablando de vaguedades. Vamos a votar dos factores más que son importantes, que serían el apoyo jurisdiccional y la facilidad de ejecución de los laudos. Vamos a votarlos y vamos a ver si el público tiene alguna pregunta concreta que quiera lanzaros a vosotros. La facilidad para la ejecución de los laudos internos en España, la experiencia que habéis tenido es muy mala, 1, o excelente, 5. Bueno, parece que la mayoría ha sido con 58% tendríamos bueno o excelente y regular casi en un 30%. ¿Y qué tal es pasaríamos a la siguiente pregunta? ¿Qué tal es el apoyo jurisdiccional? Uno muy malo, 5 excelente. Vamos a ver. Bueno, aquí podéis ver los datos con que nos encontramos. Yo los leería de forma... puede haber algunas experiencias malas, otras experiencias buenas, y la media, igual que ha salido antes, pues queda en regular. Más que media, la mediana. Hay la mediana, la mediana, bueno, 41%. Yo casi diría que es la media, sí, porque son 41%, sí. 24-25. En este caso sí. Con lo cual, visto los resultados, me gustaría ver si alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacer a los... ¿Elena? Yo solo tenía una aclaración, porque se ha mencionado varias veces, el señor Gutiérrez García Cortázar, secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid,
las Cortes Nacionales seguimos estándares internacionales, la recusación está en manos de la Corte, no está en manos de los árbitros. Claro. Es decir, la experiencia que hubo y que se conocía sentencia, se trató de un caso, se trató de un caso, ¿sí ahora sí? No. Acércalo más. ¿Aquí? Sí. En que fue el propio árbitro el que decidió sobre su propia competencia, que es lo que pasa en arbitrajes ad hoc, pues es la elección de algunas cortes. Las cortes más reconocidas en España no tienen separado igual que los jueces. Es la corte y no los árbitros los que deciden sobre la independencia y imparcialidad de estos. Y no nos tiembla la mano, por muy reputado que sea el árbitro, no nos tiembla la mano para recusar si es una causa de recusación. Muchas gracias, Elena. ¿Alguna pregunta más del público? Al fondo hay una mano levantada. ¿Ahí hay una pregunta? Sí, al fondo. De blanco. Creo que no se ha enterado que le estás... ¿Puedes levantar la mano? ¿Puedes mantener la mano levantada? Es que no le llevan el micrófono. Pues se llevan el micrófono. Hay una señorita al fondo con una pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues si quieres hacerla de viva voz, pues estás al fondo. Esperad, que no se oye. No se oye nada. Hola, gracias. Yo tenía una pregunta especialmente para Juan. Él ha comentado que uno de los problemas o de los inconvenientes que hacen que las empresas, y en su caso su experiencia, no acudan al arbitraje, es el tema de que solo hay no hay posibilidad de recurso. Se la juegan todo digamos, en el procedimiento, ¿no? Mi pregunta es, sí que hay unas últimas experiencias, yo creo que por mi experiencia no es algo que está totalmente implantado, pero sí que hay algunas cortes que prevén en sus reglamentos ya la posibilidad de que haya una segunda instancia. Para las empresas, y en su caso particular, ¿sería esta posibilidad de la segunda instancia o del recurso, que no es anulación, algo que favoreciera el acudir al arbitraje? Depende, vamos a ver, sí, pero depende siempre del prestigio, nuevamente, y de la calidad de las resoluciones y de la predictibilidad. Cuando tenemos que, en un contrato, a 8 años vista, decidir quién va a resolver cualquier tipo de posible discrepancia que exista, no sabemos si la discrepancia va a ser sobre la ejecución, si vamos a necesitar una intervención inmediata con medidas cautelares, si va a ser una discrepancia sobre la interpretación, si va a ser una discrepancia en cuanto a los hechos, es muy difícil preverlo. En estos momentos uno puede acceder a las decisiones de toda la jurisprudencia con mucha facilidad y puede hacerse una idea de cuál es la solución previsible conforme a la jurisprudencia con mucha facilidad. Si a esa previsibilidad, con un incremento de coste, se añadiera la rapidez en la resolución, la opción sería inmediata. El problema es que se constituya verdaderamente un cuerpo de doctrina que sea previsible, conocido y, entre comillas, homogéneo con el resto del ordenamiento jurídico. En la medida en que esa doble instancia pudiera corregir los excesos o las desviaciones de la primera instancia, sin lugar a dudas. La cuestión es cuánto introduce esto en cuanto al tiempo. La experiencia que tenemos nosotros con segunda instancia en un arbitraje absolutamente atípico, pero bastante parecido al arbitraje, son las resoluciones de autocontrol en materia de publicidad. Todo el cuerpo publicitario, de disposiciones publicitarias, raramente llega a ser interpretado por las autoridades judiciales y ordinariamente es interpretado por autocontrol. En un mes tenemos la resolución de primera instancia, en 15 días más la de la segunda instancia. Y hay publicidad. Y hay publicidad sobre la publicidad, hay conocimiento, y hoy es el día en que para nosotros, desde dentro de las empresas, resulta relativamente fácil, estemos de acuerdo o no con los criterios de autocontrol, prever cuál vaya a ser su solución. Así que la respuesta es sí, con matizaciones. ¿Habría tiempo para una pregunta más antes de salir de la hora que teníamos asignada? Al fondo, a la izquierda. No, era más adelante. Sí, ahí. Vamos a ver, son dos cuestiones pero muy rápidas, porque son precisiones sobre lo que se ha hablado. Una en cuanto es casi sobre el tema de
la comparación siempre de qué cuesta el procedimiento judicial, qué cuesta el arbitraje. Creo que aunque lo habéis adelantado en la amortización de lo que supone el pleito, de la previsión, el aproximamiento, pero hay una cosa que se olvida, que es la carga que conlleva el procedimiento, la carga personal, y evitar la disponibilidad de la resolución, que tiene un valor económico, está estudiado y que económicamente es muy favorable al arbitraje. Es decir, disponer de una solución procesal a lo largo de 2, 3 o 4 años supone, lo hacen los economistas, hay un estudio incluso de Garrigues en que demuestra que el disponer de él en 6 meses genera económicamente unas soluciones mucho más eficaces. Y la otra, querido amigo y extraordinario árbitro, Pepe, yo tengo una discrepancia y quiero oír un poco la opinión de los otros dos. Yo entiendo evidentemente en el arbitraje nos estamos moviendo siempre, en arbitraje internacional, especializado, es muy importante, no solo la formación, sino la especialización. Pero creo que uno de los problemas del arbitraje en España es precisamente, habéis hablado de si son muchas, si son pocas las cortes, yo creo que es el arbitraje interno, el arbitraje doméstico, como forma de cultura, el arbitraje mínimo, el derecho civil, los conflictos que se llevan a diario en los despachos de abogados. Y en ellos sí creo que la formación jurídica de la mayoría de los abogados es suficiente para ello. Aquí hay un árbitro que ha nombrado un juzgado, el Tribunal Superior de Justicia, lo ha nombrado de la lista, quien acudió a pedirme a mi ayuda, que le he dado encantado como compañero, un tema arbitral, que nunca había llevado un arbitraje, que no, y ha hecho un magnífico laudo. Entonces yo creo que esa obsesión de llevar siempre los temas excepcionales de especialización o de internalización del arbitraje igual pesa en que no tengamos soluciones mucho más sencillas para resolver los temas, como decía Gaspar, de franquicias, de derecho civil, del día a día de los despachos de abogados. Eso es un poco la cuestión que quería ver la opinión de vuestra. Bueno, siempre entramos en polémica tú y yo. Hablamos de arbitraje de sociedad también. Bueno, yo no tengo ninguna obsesión, ¿eh? Para que quede claro que ninguna obsesión. No, hablo en general. Pero bueno, no hay, yo personalmente no sé si existirá la obsesión esa. No, yo lo que digo, lo que mantengo, es que, y efectivamente hay personas que pueden hacer un laudo perfectamente excelente, ¿no? Pero yo lo que patrocino es que si hiciéramos entre los licenciados en Derecho, o si quieres incluso de Derecho, o sea, Dirección de Empresas, oiga, ¿le han explicado a usted lo que es el arbitraje a lo largo de su grado? Ahora ya no se llaman carreras, se llaman grados. Pues yo lo he hecho. El 99%, y no te exagero, dice no. Nos ha explicado los procedimientos ordinarios, el verbal, los especiales, pero eso no sabemos lo que es. Claro, evidentemente tú llegas al colegio de abogados y te das de alta de arbitraje, pero claro, es que no es eso, profesor Montero, es que lo que se trata es de acreditar unos conocimientos. Porque realmente, el argumento mío es el siguiente, todo el derecho, todo, es un depósito de confianza. Yo hago un depósito o una compraventa, creo que me van a pagar, el que hace el préstamo, exactamente. Pero si hay una figura jurídica que la confianza está elevada a la enésima potencia, es el arbitraje. ¿Por qué? Porque le entrego nada menos ni nada más que la resolución de mi conflicto a un tercero, que a lo mejor no conozco, y que no me cabe ningún tipo de recurso de plena cognitio, en general, nada de esto, sino simplemente por razones extrínsecas, salvo que las Cortes prevean, en casos excepcionales, una alzada. En casos excepcionales. Evidentemente, claro, entregar esa resolución de una sola vez a una persona que no te ha acreditado un mínimo de conocimientos, que no tienen por qué ser muchos, pero algún curso, alguna relación con los árbitros, visitar una corte, ver cómo funciona, pues evidentemente yo no lo comparto. Es decir, yo lo que veo es que no se puede, por ser políticamente correcto, admitir, bueno, que cualquiera sea árbitro. Bueno, sí, pero entonces podemos hacer un problema gordo, y es que el arbitraje vive por el prestigio de los árbitros. En cuanto que empieza a funcionar la cosa mal, los prescriptores y los operadores económicos irán a los juzgados. O sea, es que depende de nosotros que lo hagamos bien. Es un mercado abierto. En eso estamos. Si lo haces mal, te echan del mercado. La cuestión no es esa, no, si estamos de acuerdo. La cuestión, efectivamente, es la elección del árbitro de la Corte es fundamental. El conocimiento de las partes en su disposición estamos también. De acuerdo. Ahora, en concreto, y sé que esto no es los colegios de abogados, a la hora de buscar o designar los árbitros, tienen que tener
la conciencia de que el que selecciona, es un problema de conciencia personal, de entrar en que tenga la formación suficiente para formar parte de la pues Cámara. eso estamos de acuerdo. Pero es una cuestión personal, pues no digamos a la vieja polémica de la diferencia mediación-arbitraje. Entonces, bueno, eso es un poco la idea de... La opinión creo que ha quedado bastante clara, bastante definida cuál es la opinión de cada uno. Y me gustaría, la pregunta además iba dirigida también, Pepe por alusiones, lógicamente, pero Javier y Juan le preguntamos a ellos qué opinaban. Por lo cual me gustaría oír su opinión y daríamos por cerrada la sesión. Javier, ¿qué piensas? ¿Especialización del árbitro? Bueno, yo antes he planteado, he puesto encima de la mesa, no de la no mesa, la pregunta sobre si los árbitros deberían ser profesionales, entendiendo por tal personas dedicadas exclusivamente a la labor arbitral, igual que lo son los jueces. O por contra no, como en la mayoría de los casos en este país, en el que el árbitro es una persona que ejerce el derecho y de manera ocasional interviene en un arbitraje y dicta un laudo. Dicho esto, evidentemente yo no creo ni que haya cancha ni posibilidad material hoy en día de que los árbitros sean profesionales, ni me parece tampoco que sería lo deseable en lo que nos está ocupando. Pero sí que estoy de acuerdo con Pepe en que, y ahí son las instituciones arbitrales, las cortes arbitrales las que tienen que hacer la labor de filtro, en que es absolutamente esencial la calidad de los árbitros y la selección en base a unos criterios de experiencia o de formación previa, ¿no? O sea, nada peor que un árbitro que no tenga los más mínimos rudimentos de conocimiento como para dictar un laudo de calidad, cuando uno precisamente, como hemos estado diciendo antes, acude al arbitraje buscando calidad, ¿no? Y la calidad viene dada fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente por la competencia del árbitro. Juan. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que sea exigir por parte de las Cortes mayor formación a los árbitros, mayor preparación. Estoy absolutamente de acuerdo con que debería empezar desde las facultades y desde los grados, pero no puedo por menos que recordar lo que decía don Luis Díez Picazo, o al menos lo que me decían que dijo, porque yo no lo conocía, sobre el momento ajá, aunque él lo utilizaba con otra palabra. Detrás de toda disputa jurídica, y yo vengo de trabajar en el sector de las telecomunicaciones, que no es fácil, vengo de trabajar en el sector eléctrico, que no es tampoco fácil, digo desde el punto de vista de la formación, y siempre encuentro que el triunfo ante el tribunal, sea arbitral o sea jurisdiccional, depende de ese momento. El momento en el que su señoría o el árbitro descubre cuál es el problema de justicia que está detrás de toda la hojarasca técnica. Y eso Ulpiano lo resumía en 3 preceptos, no mucho más. Todos los problemas de derecho van a acabar siendo problemas de atribución, de distribución o de comportamiento correcto. Cuando se descubre eso, o sea, lo que necesitamos del árbitro no es solamente esa formación, sino una recta conciencia de lo que es justo y lo que no. Por supuesto, eso lo doy por supuesto. Bueno, pues con estas últimas reflexiones damos por terminada este set y pasaríamos al set tercero. Muchas gracias.